Bienvenidos a Jesús el Elegido. Hoy empezamos un emocionante viaje a través de la vida de Jesús, explorando sus enseñanzas, milagros y su impacto en la historia de la humanidad. Pero para comprender plenamente quién era Jesús y qué significaba su llegada, primero debemos mirar hacia atrás, a las antiguas profecías que anunciaron su venida. Estas profecías no son simples predicciones, sino promesas de Dios a su pueblo, que se cumplieron de manera precisa con la llegada de Jesús. Las Escrituras nos enseñan que Dios, desde tiempos antiguos, ya tenía un plan para la salvación de la humanidad. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos referencias a un Mesías, un Salvador, que sería enviado para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Hoy nos enfocaremos en algunas de las profecías más significativas que predijeron el nacimiento de Jesús, su misión y su sacrificio. Las primeras profecías. Comencemos nuestro viaje con una de las profecías más antiguas en las Escrituras, que se encuentra en el libro del Génesis. Después de la caída de Adán y Eva, Dios le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Génesis 3:15. Este versículo, conocido como el protoevangelio, la primera buena noticia, es la primera pista de la venida de un Salvador que triunfaría sobre el mal. Aunque en ese momento la humanidad había caído en el pecado, Dios ya estaba ofreciendo esperanza. La descendencia de la mujer hace referencia al Mesías, quien eventualmente aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte. Aquí vemos cómo Dios, desde el principio de la historia humana, estaba preparando el camino para la llegada de Jesús. Esta promesa de redención es central en la narrativa bíblica. Pregunta: ¿cómo nos muestra este primer anuncio del Mesías el amor de Dios hacia la humanidad, incluso después de nuestra desobediencia? Las profecías mesiánicas de Isaías. Uno de los profetas más prominentes que habló del Mesías fue Isaías, quien vivió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías nos ofrece una visión clara y detallada de quién sería el Mesías, describiendo tanto su naturaleza divina como humana. Veamos algunas de sus profecías más significativas. El nacimiento virginal. En Isaías 7:14, leemos una de las profecías más conocidas sobre el nacimiento de Jesús. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Isaías 7:14. Esta profecía es clave porque describe el milagro del nacimiento virginal de Jesús. María, una joven virgen de Nazaret, concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, lo que señala la verdadera identidad de Jesús, Dios mismo, habitando entre los hombres. La importancia de esta profecía es inmensa. No solo predice el milagro de su concepción, sino que también revela el propósito de su llegada. Jesús vino a estar con nosotros, a caminar entre nosotros y a traernos la salvación. Este concepto de Dios con nosotros es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Reflexión: ¿qué significa para ti saber que Jesús es Dios con nosotros? ¿Cómo cambia esto la manera en que percibes tu relación con Él? El Mesías, el Rey de Paz Isaías, también nos ofrece una visión de las características del Mesías. En Isaías 9:6-7, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Isaías 9:6-7.
Aquí, Isaías describe al Mesías como un rey, pero no un rey terrenal, sino uno celestial, que trae paz y justicia a su reino. Jesús es llamado Príncipe de Paz, porque a través de él, la humanidad puede encontrar paz con Dios. Su reino no es de este mundo, sino eterno, y se basa en la justicia divina. Pregunta: ¿cómo experimentas la paz de Jesús en tu vida diaria? La promesa del trono de David. Otra profecía fundamental sobre el Mesías es la promesa que Dios le hizo al rey David en Samuel 7:12-13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, yo levantaré a uno de tus descendientes, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, asegura que el Mesías sería un descendiente del rey David y que su reino sería eterno. En los Evangelios se registra cómo tanto José como María, los padres terrenales de Jesús, eran descendientes de la línea de David, cumpliendo así esta promesa. ¿Cómo nos recuerda esta promesa que Dios es fiel a sus pactos, incluso cuando no entendemos sus planes? Miqueas y el lugar de nacimiento del Mesías. Otro profeta que habló del Mesías fue Miqueas, quien predijo el lugar exacto de su nacimiento. En Miqueas 5:2 leemos: «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». Aquí vemos una profecía muy específica. El Mesías nacería en Belén, un pequeño pueblo de Judea. Esta profecía se cumplió cuando José y María, aunque vivían en Nazaret, viajaron a Belén para el censo romano, y allí nació Jesús. Es notable cómo Dios escogió un lugar humilde para el nacimiento del Rey de Reyes. Este acto nos muestra cómo Dios valora la humildad y se manifiesta en lugares y personas que el mundo podría considerar insignificantes. ¿Cómo cambia nuestra percepción del poder y la grandeza cuando entendemos que Jesús nació en un lugar tan humilde? El sufrimiento del siervo en Isaías no solo habló del nacimiento y el reinado del Mesías, sino también de su sufrimiento. En Isaías 53, encontramos una de las profecías más claras sobre el sacrificio de Jesús. Isaías describe al Mesías como el siervo sufriente. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 4-5. Este pasaje describe con gran detalle el sacrificio que Jesús haría en la cruz. Él sufriría no por sus propios pecados, sino por los nuestros. A través de su dolor, nosotros encontraríamos sanidad y reconciliación con Dios. ¿Qué significa para ti saber que Jesús sufrió por tus pecados? ¿Cómo responde tu corazón a este sacrificio tan grande? El cumplimiento de las profecías. Lo más asombroso de estas profecías es cómo todas ellas se cumplieron en la persona de Jesús. Desde su nacimiento en Belén, hasta su linaje en la casa de David, y su sacrificio en la cruz, cada detalle había sido predicho siglos antes. Esto nos muestra que Dios siempre tiene un plan. Incluso cuando las cosas parecen confusas o difíciles, podemos confiar en que Dios está trabajando para cumplir sus promesas. La venida de Jesús fue la culminación de miles de años de preparación, mostrando que nada es accidental en el plan de Dios. Al finalizar este video, hemos explorado algunas de las profecías más importantes que anunciaron la venida de Jesús. Cada una de ellas revela un aspecto único del carácter y la misión de Jesús: su nacimiento virginal, su naturaleza divina, su reinado eterno y su sacrificio por la humanidad.
En el próximo video hablaremos de cómo esas promesas empezaron a cumplirse. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana. Y como dijo el elegido, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera.